Su providencia nos va a dar mucha vida, mucha salud. Pero ¿por qué escogimos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque es tan importante que nos olvidemos por un momento de los templos que vemos físicamente en todo el mundo. Cuando vemos iglesias bellas, catedrales bellas, tenemos que analizarlo, o mejor dicho, este tema es para que todos ustedes sepan cuál es el verdadero templo de Jesucristo. El verdadero templo del Señor está dentro de ti. Importante, antes de entrar en materia, alguien me puede decir, no importa que sea cerrado, todo suma, lo importante es que aquí vamos a aprender, hasta yo aprendo. Buenas noches, hermanos. Bueno, para mí el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es un símbolo, es una realidad. Dios envió un mensaje hacia el futuro, hacia nosotros, ¿sí? De que nosotros tenemos eternidad después de esta vida. Y para eso necesitaba un fuerte testimonio, y no hubo nada más fuerte que Él haber enviado a su propio Hijo a dar ese mensaje, a morir y a resucitar. No lo mandó joven, no lo mandó adulto, lo mandó desde niño, ¿sí? Para que tenga la misma vida que nosotros hemos sentido hasta ahora, desde el nacimiento, el sufrimiento del nacimiento, ¿sí? La vida de niñez, el sufrimiento de la juventud, muy probablemente lo que nosotros pasamos. Hace poco leí sobre esto, ¿no? ¿Sí? Y ahí Entonces viene con ya veo un conocimiento que justamente hace un par de semanas me dio todo el interés de esto, y lo vi justamente de un grupo católico, ¿sí? De unos padrecitos que hablaban sobre escritos que no están en la Biblia, ¿sí? Y ahí decía sobre cómo era la vida, más que de nuestro Señor Jesucristo, de cómo eran los jóvenes en ese entonces, ¿sí? Tenían problemas, tenían todos los problemas. Recordemos que Jesús estaba en una familia donde nuestra Santísima Virgen María, ¿sí? Era la madre, y el padre era una persona, que hablaban de él, ¿no? Que era una persona mayor, ¿sí? Era una persona mayor, y tenía ese problema de que algunos decían, ¿y cómo es que nació este niño? Tenían esos problemas, ¿no? Pero es que ahí había ese problema, unos decían 55, 64 años, mientras que la Virgen María tenía 15. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahorita lo viéramos feo, en ese entonces también se veía raro, ¿ya? Y eso es lo que explicaba, con mi humilde opinión. ¿Sí? No, lo que bien. Sí. Algo que siempre lo he considerado y me ha llamado la atención. Se dice que desde Adán y Eva más o menos pasaron 24 generaciones hasta el nacimiento de Jesús. Históricamente es un punto de inflexión de lo que es la humanidad, y más que todo es un punto de inflexión en lo que es la espiritualidad de la humanidad. Porque a partir del nacimiento de Jesús se nos cumplió la promesa de redimirnos. Realmente cuando se dio el pecado original no había ninguna obligación de Dios de restaurar el pecado que se cometió, haya sido cual sea. Pero en mi opinión, el nacimiento de Jesús es la oportunidad nueva que se le da a la humanidad de volverse de nuevo hacia lo espiritual. Yo siempre he considerado personalmente de que la manera de vivir de un ser humano debe de volcarse hacia la parte espiritual. Y para hacer breve mi intervención, yo considero que la enseñanza de Jesús es: yo nací hombre, pero vine a darles la espiritualidad a ustedes, y ustedes pueden llegar a ser tan, no llamémoslo perfectos, pero sí tan espirituales como yo lo fui en mi vida. Ahora vamos a ver qué dice, cómo lo cuenta el Evangelio de Lucas. En el capítulo 2 de Lucas, cuando hace la cronología del nacimiento del Señor Jesucristo, él dice que, y sucedió por aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Un edicto es como un decreto presidencial hoy en día, es el equivalente a un decreto presidencial, para que se empadronase todo el mundo.
Este censo primero tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Quirino. Y todos iban a empadronarse, cada uno en su ciudad. Subió también José desde Galilea, nuestro patrón, José, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y familia de David. Nuestro patrono era de la casa de David, era el linaje directo del rey David. ¿Ok? Y con María su esposa, que estaba encinta. Y aconteció que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, es decir, los 9 meses de embarazo. Y dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Siendo Dios, decidió nacer en un pesebre. No nació en un hotel 5 estrellas, no nació en un palacio, no nació con oro, con plata, decidió ser pobre para darnos una lección. Que había en la misma región unos pastores acampados al raso que vejaban sobre su rebaño, y un ángel del Señor, un ángel bajó del cielo. Un ángel del Señor se presentó entre ellos y la gloria del Señor los envolvió en su resplandor. Temieron mucho. Y aquí también aprovecho para explicarles algo. Por eso es que a veces los ángeles, los santos, Jesús mismo, la Virgen María, tienen mucho cuidado de aparecerse ante la humanidad, porque cualquiera sale corriendo para temer. Y por eso es que el Señor le dice, no teman. Y el Señor los envolvió en su resplandor. No teman, porque yo quiero anunciarles con gran alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Y esta os será la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Y de repente apareció el ángel con una multitud del ejército celestial. Es decir, bajó del cielo un ejército de ángeles a custodiar a nuestro Señor Jesucristo. Él nunca estuvo solo, estuvo acompañado por su ejército celestial. Pero cuando analizamos con profundidad el nacimiento del Señor Jesucristo, este inicio a mí me impacta mucho. No sé si a ustedes también les impacta. Porque muchas veces nosotros llegamos a tener un poco de poder, un poco de dinero, un buen carro, un buen trabajo, un buen estatus social, ¿verdad? Y para los que venimos desde abajo, cuando llegamos a esas cúspides, nos sobramos, nos empoderamos y creemos que somos el Todopoderoso. Pero si nosotros nos comparamos con el Señor Jesucristo, no somos nada, Señor. Nadie es nada. O sea, todos son nada, perdón, versus el Señor. Y es tan importante ver cómo Jesús, teniendo todo el poder desde que nació, ya fue custodiado por los ángeles de Dios en la tierra, y sin embargo nos dio una gran lección. Entonces, yo los invito a pensar que el nacimiento del Señor Jesucristo nos enseña humildad y poder a la vez desde su nacimiento. Cuando va creciendo, uno va notando cómo Él sigue ejerciendo su ministerio con humildad. ¿Y cuál es la invitación para cada uno de nosotros? Si Dios nos ha confiado una empresa, si Dios nos ha confiado un buen trabajo, un buen empleo, si Dios nos ha confiado la herencia de nuestros padres, si Dios nos ha confiado un apostolado en esta iglesia, si Dios me ha confiado, me ha dado una segunda oportunidad, deberíamos siempre ver este ejemplo. Porque cuando nosotros comenzamos a jactarnos de nuestras riquezas o de los dones que Dios nos da y comenzamos a desviarnos, comienza el principio de nuestra desgracia. Porque comenzamos a tomar malas decisiones, comenzamos a ofender al prójimo, comenzamos a ofenderlo incluso con los pensamientos y con el corazón. Y no estoy hablando del prójimo que pide plata en la calle, estoy hablando del prójimo que puede ser tu propia esposa, tu pareja, tu amigo, o el que quiere ser tu amigo, tu empleada doméstica que no le pagas a tiempo el sueldo y le sigues más de la cuenta,
Tienes a una empleada doméstica por un sueldo básica esclavizada en tu casa haciéndote de todo y sin embargo la tratas mal. Ni siquiera le dices un buenos días, ¿cómo está? No le pides ni siquiera de favor. Cuando vemos niños abandonados en la calle y ahora que tenemos la oportunidad de ir al orfanato, veamos en cada niño en pañales a Jesucristo mismo. No nos olvidemos que el Señor prometió venir por segunda vez y no sabemos cómo Él va a venir. Y puede ser que uno de esos niños sea el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Con buenos ojos? ¿Lo vas a tratar o lo vas a ver como cualquier cosa? ¿Vas a seguir pensando que el aborto es la solución? ¿Por qué creen que la Iglesia Católica nos enseña que, aparte que el mandamiento dice no matarás, podemos estar matando al mismo Señor? Por eso es que es tan importante que nosotros luchemos contra cualquier ley abortista. Por eso es tan importante luchar contra cualquier clínica abortista que quiera venir a nuestro país a hacer negocio una ley abortista. Porque podemos estar matando al mismo Mesías. Imagínense ustedes hace 2000 años si hoy estuvieran de moda las leyes abortistas como están hoy en día en el mundo entero. ¿Se imaginan? Si le hubiesen hecho abortar a la Virgen María, ¿qué hubiese pasado? ¿Tuviéramos un Mesías? No. Yo no sé qué hubiese pasado en 2000 años. Quizás la oportunidad de salvarnos y de escuchar a un profeta como un profeta y un hijo de Dios, como lo fue y es Jesucristo, ¿qué fuera nuestra vida? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿En dónde estaría tu esperanza? Tu esperanza estaría en tus riquezas, en tu título universitario, en tu profesión, en tu genealogía, en tu genes, en tu ADN. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? La esperanza no puede estar en otra cosa más que en el mismo Señor Jesús. Se cumplió lo que está escrito. Imagino que lo han escuchado ustedes, ¿no? Entonces, un profeta muy humilde, llamado Isaías, fue usado por Dios, escogido por Dios. Él lo dejó claramente, lo dejó claro y lo dejó escrito. Dice así: por lo tanto, el mismo Señor, estamos hablando miles de años antes de Jesucristo, de su nacimiento. Por lo tanto, el mismo Señor os dará la señal. ¿Cuál fue la señal en la época de la Virgen María? ¿Perdón? Claro, pero ¿cuál fue la otra señal? Dime tu rol. La estrella de Belén. Así es. Pero, claro, ¿cuál fue la otra más? ¿Cuál fue la otra más? Cuando fueron los Reyes Magos y se dieron cuenta que la señal era que estaba envuelto en pañales y en un pesebre. Ese era el Hijo de Dios. Hubieron muchas señales antes de su nacimiento. Entonces la profecía dice que por lo tanto el mismo Señor os dará la señal. Una virgen, o sea, nuestra virgen, concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros sigue estando hoy en día con nosotros en esta reunión. Manteca y miel comerá hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El mismo Isaías profetiza que Jesucristo tiene que crecer como humano y tiene que probar lo bueno y lo malo para discernir. Ustedes, hermanos, y yo tenemos la misma oportunidad. Crecemos para discernir. Cuando usamos la palabra me caí, quebré, me tumbaron, me engañaron, no es para que cojas venganza, no es para que tomes revancha, es para que aprendas a no confiar en el hombre, es para que aprendas a confiar en Dios. ¿Y cómo se confía en Dios? Rezando, orando, practicando lo que la iglesia nos enseña, los sacramentos, la confesión, la comunión y otros sacramentos más que hay, mucho más de 9, ¿no? Entonces, ya vemos una profecía de Isaías, pero vamos más atrás y se los hago muy didácticos para que no se confundan y no caigan en aburrimiento.
Sabemos quién fue el primer profeta según el Antiguo Testamento. ¿Quién? ¿Quién fue el que liberó, el primer guerrero que liberó al pueblo de Israel? Moisés. Y Moisés dejó claro: tú, Señor Dios, le dice Moisés a Dios. Todos sabemos que Moisés habló con Dios, y muchas veces. Tú, Señor Dios, te suscitará un profeta de tu nación y de entre tus hermanos como yo. Cuando habla de tu nación, habla del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. De ahí nació Jesucristo. Por eso es que nosotros siempre vamos a estar seguros que el Mesías que hablamos todos nosotros de la Escritura. Porque nuestros hermanos judíos no creen que ese sea el Mesías. Y eso es otra historia. Pero nosotros sí creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo unigénito de Él. Entonces, si nos entramos un poco más en la Escritura, vamos a tomar más tiempo. Creo que con estos 3 versículos que les he podido leer, ustedes pueden tener claro que un profeta 5.000 años atrás, ya Dios le dijo: de aquí van a ser, de tu nación, de tu raza, de tu pueblo, van a ser un Mesías. Pero no le dijo a Moisés en qué tiempo, ¿verdad? Isaías también lo dijo, pero no le dijo en qué tiempo. Y nuestro Señor Jesucristo prometió regresar. ¿Se ha puesto a pensar eso? Por supuesto, puede estar ahorita en esta tierra, ya puede estar entre nosotros. Y quiero que use su imaginación, porque por algo Dios nos regaló imaginación. Quizás ya lo hemos matado antes. Quizás, y Dios no lo ha hecho, no lo ha revelado. Nosotros, la humanidad, ya quizás nos mató. Pero Dios en su infinita bondad, ojo, solo estoy usando la imaginación, porque hemos sido tan malos. Guerras, imperios matando a otros imperios, tantas cosas horribles que el ser humano ha hecho. Por eso siempre yo he dicho: soy pecador, yo soy malo, porque si yo veo atrás la humanidad, yo no me siento orgulloso de esa humanidad. Vemos el siglo pasado lo que hizo Hitler con un pueblo, como el pueblo de los hermanos judíos, a su pretexto de una raza superior, a su pretexto de que los judíos eran grandes usureros y banqueros y tenían a la Alemania, antes de ser nazi, la tenían sometida y no permitían que los medios de producción crezcan, si no solo ellos podían hacerlo. Y con ese pretexto asesinó a 6 millones de judíos. ¿Ustedes creen que yo me siento orgulloso de ser humano? No, señor. Yo puedo sentirme orgulloso. Yo puedo sentirme orgulloso de ser hijo de Dios y de poner esperanzas en Jesucristo. Entonces, cuando uno comienza a pensar, comienza a leer la Escritura y tenemos un buen espiritual, vamos a misa constantemente, escuchamos con atención el Evangelio del día, escuchamos con atención las cartas de San Pablo, escuchamos con atención alguna historia del Antiguo Testamento, uno comienza a comprender esto que es tan hermoso. Porque el nacimiento del Señor Jesucristo tenemos que nosotros pensar de esta manera: Jesús está vivo. ¿Quién hace la mano? ¿Quién cree que Jesús está vivo? No podemos juzgar. Ellos también tienen la opción de salvar su alma, si se arrepienten de corazón de las cosas malas que han hecho. Y Jesucristo está con ellos si ellos los llaman, aunque a algunos les dé coraje lo que yo voy a decir. Jesús está para eso, vino para eso, vino para estar con esos pecadores como nosotros que eligieron un mal camino. Lo digo propio. Que entregarse a Jesús y arrepentirse de sus pecados no los libra de pagar las consecuencias de sus pecados, es otra cosa. Pero Dios va a estar ahí esperando el llamado para que ellos reciban en su proceso consuelo. Y nosotros no podemos alegrarnos porque están detrás
barras de hierro. No podemos alegrarnos porque los vemos con esposas o porque están avergonzándose. Cuidado, maestros. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque el que se jacta se humillado. Y tenemos que ver el nacimiento de Jesucristo como eso. Porque Él vino no solo para esta reunión, sino para todo el que está perdido en el mundo. El que puso su esperanza en el dinero, en el poder y la fama. Son los tres enemigos del alma. Y si esos tres enemigos yo no los tengo claro, como hoy en día yo estoy en la calle y sé que venido quién es el sicario que se puede equivocar de víctima, ¿verdad? O el secuestrador que se puede equivocar también de objetivo. Ya me he escuchado muchos casos de secuestradores que se equivocan de su objetivo, ¿verdad? Tenemos claro quiénes son los enemigos, ¿no es cierto? Y el enemigo de mi alma, ¿quién es? No solo es el diablo. También es cuando yo aspiro a ser rico de un día para otro. Cuando yo quiero fama a costa de lo que sea. Y quiero dinero a costa de lo que sea. Robando, mintiendo, usando la política como catapulta para ser millonario. Y no sabemos que le estamos robando no solo a los que más tienen, están robando a que menos tienen. Porque el que roba al pueblo es maldito. Es maldito. Y por esas personas nosotros tenemos que rezar mucho para que también se salven. Porque si nosotros oramos por otros, Jesús va a derramar más gracias sobre cada uno de ustedes. El Señor Jesucristo está tan vivo como ustedes hoy en día. Yo creo que estoy seguro que ninguno de ustedes está muerto por dentro. Y el que está muerto por dentro hoy va a vivir. El que quiere escuchar más de Dios para que el Espíritu de Dios lo ayude a encaminarse. Vimos hace una semana atrás el Evangelio de Juan el Bautista, cuando decía Juan el Bautista: yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Quién escuchó eso en la misa? Pasa la mano. 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué tú no puedes ser esa misma voz que clame en el desierto de tu vida, que viene un Salvador a salvar tu alma? ¿Por qué no podemos ser ese ejemplo de clamar en el desierto de tu vida que hay un Señor Jesucristo vivo que puede salvarte? ¿Por qué no podemos ser portadores de buenas noticias? ¿Por qué no podemos decir, yo creo que este recordatorio, esta celebración del nacimiento de Jesucristo aviva la esperanza de la humanidad? Porque, señores, cada día envejecemos más. Cada día nos vemos más arrugados al espejo. Cada día nos vemos diferentes a como éramos hace 20 años atrás. Pelen el ojo, abran su conciencia. Nosotros tenemos que irnos al cielo. Y solo imagínense que cuando Cristo nos ve en el cielo, en su presencia, se imaginan un amigo que te recibe y te diga: hola César, ¿cómo estás? Dame tu mano. Y César le diga: Señor, toma mi mano. Y lo invite a pasar al cielo. Y le diga: yo me acuerdo de todos tus pecados, sin embargo, no te los puedo contar porque ya fueron perdonados. Y me encantó y vivía con mucha alegría cuando tú ibas a misa y me pedías en tu interior que sane todas tus calamidades, tus problemas y te dé el futuro que tú querías. Me da tanto gusto cuando ibas a San José y escuchabas con alegría mi evangelio. Ve que te voy a mostrar tu morada. Yo les hago una pregunta, hermanos, y se lo digo por inspiración del Espíritu Santo. ¿No creen ustedes que eso es una maravilla? ¿Que esa es la verdadera recompensa? No solo el tener una billetera llena de dinero. ¿Ustedes creen que esa es la recompensa? La recompensa es otra. Y por eso tenemos que tener claros que el nacimiento del Señor Jesús es un verdadero regalo. Recordarlo. No simplemente entenderlo como adorno en la casa, con un pesebre bien bonito, con burritos, con cabritas, ustedes lo ven, con luces, ¿sí?
pero es como que vemos un adorno más. Cuando vemos el árbol de Navidad, ¿qué vemos en el árbol de Navidad? Algo verdoso, con foquitos, bolitas, y decimos, qué bonito, qué lindo está decorado. ¿Y alguien puede decirme aquí qué significa un árbol de Navidad en la vida cristiana? ¿Alguien lo sabe? No importa si no lo sabe. Nada. El árbol de Navidad, cuando ustedes ven esas bolas que guindan de las ramas, son los frutos. Y mientras un árbol más bolas tiene más fruto. Y Jesús dijo que no hay árbol malo que dé fruto bueno. Y no hay árbol bueno que dé fruto malo. Cada uno es un árbol. Yo soy un árbol, ustedes son otro árbol. Tienen que ustedes ponerse a pensar. Yo soy un árbol de tronco seco, o soy un árbol de tronco seco con ramas secas, o soy un árbol lleno de vida conectado a la vid, que es Jesucristo. Mis ramas están llenas de hojas verdes y cada rama y en cada centímetro de ellas tiene un fruto. Pero tienes que preguntarte si tu fruto es malo o es bueno. Ese es el significado del árbol en tu vida interior. El que estemos aquí hace que ese árbol crezca para dar fruto, y fruto bueno. Cuando ustedes aceptan la convocatoria a una hora de misericordia, están sirviendo al Dios vivo. ¿Por qué están sirviendo al Dios vivo y al mismo Jesús? ¿Por qué? Porque cumplimos lo que dice Mateo. Jesús dijo que cuando ustedes vean al prójimo y lo vean sediento, le diste de beber. Cuando veas al prójimo desnudo y lo vestiste. Cuando veas a alguien triste, le diste alegría. O cuando lo da fruto malo, ves a alguien con indiferencia. Cuando eres egoísta. Cuando tienes 3 camisas nuevas, no puedes regalar una. Cuando tienes bastantes buenos ahorros, no puedes regalar ni siquiera el 1% de tu ahorro y te llenas de pretexto porque eres miserable. Seamos honestos, somos miserables. Y yo les invito a pensar, en una obra de misericordia, cuando vamos a visitar a los presos, ¿nosotros qué estamos haciendo? Imagínense un árbol tan con patas como nosotros, caminando con frutos de cada rama. ¿Sabe lo que nosotros estamos haciendo? Es llevando la gloria de Dios. ¿Y cómo llevamos la gloria de Dios? Porque somos esperanza viva, hermanos. Para tener un acto de misericordia, para realizar una obra de misericordia, tenemos que entrar en un estado de abandono y de renuncia. Renuncia a nuestras propias obligaciones y placeres para entrar en un estado de servicio total. Yo creo que esa es la misericordia. Eso es lo que le sucedió a los Reyes Magos. Hicieron un acto de misericordia, dejando de pronto festividades, reuniones, yo qué sé, ¿no? Renunciando a cualquier tipo de situación que en ese momento ellos tenían, porque sentían un llamado y cumplieron con ese llamado en misericordia y se fueron donde el niño Jesús y adoraron a ese bebé. Entonces yo lo veo de esa manera, ¿no? Entonces, tu pregunta. Entonces, nosotros tenemos que ver en los 3 Reyes Magos un acto real de misericordia. Contestando tu pregunta, Santiago. Que en el Antiguo Testamento se hacía referencia a la venida del niño Jesús, o sea, la venida del Salvador. Pero también en el Antiguo Testamento se hacía referencia a un príncipe lleno de riqueza, lleno de poder, que iba a sacar a su pueblo
del yugo del pueblo romano, y por ende muchos lo asociaban con ser un dios de guerra, ¿sí? Y lo que quiero resaltar es lo que tú dices, que uno, Dios y Jesús, que podía tener todo su ejército de ángeles y todo el poder, fueron la humildad en paz, la humildad en esencia, en presencia y potencia, porque hicieron un acto más de nobleza que cualquier cosa, y por eso muchos, y el pueblo judío entre esos, duda que él fuera el Mesías, ¿sí? Porque no era lo que esperaban como ellos se imaginaban. Esperan hasta el día de hoy como un rey David, que los venga a liberar de hoy en día de los pueblos árabes, que ya dejen los pueblos árabes de hacer lo que están haciendo, porque obviamente sabemos históricamente que todos los pueblos han querido desaparecer al pueblo de Dios de la tierra, y hasta el día de hoy lo pueden conseguir. Hitler prometió eso, desaparecer a todos los judíos de la tierra, mató a 6 millones de judíos, y hasta el día de hoy puede, no desaparece. No desaparece. Roma quiso hacer lo mismo, no pudo. Los asirios quisieron hacer lo mismo, Babilonia quiso hacer lo mismo, no puede, porque es el pueblo escogido de Dios. Y la Escritura dice que Israel es considerado como la niña de los ojos de Dios. Es como tenemos hijas, son queridas nuestras y son nuestras niñas, y los niños de nuestros ojos. Nadie les puede tocar. Así está casada, ¿verdad? Nadie les puede tocar. Entonces, ¿por qué Jesús fue hasta el día de hoy contradecido como el Mesías? Porque Jesús fue un Dios que se hizo pobre. Y los judíos, que son amantes del dinero, amantes del poder y las riquezas, hasta el día de hoy, no podían concebir que su rey nazca en un pesebre, como un ser humano pobre. Hasta el punto cuando Jesús ya estaba predicando las buenas noticias del reino de Dios, le decían siempre sus fariseos: este no es el hijo de José, el carpintero. Este no es el que nació en un pesebre, es hijo de María. O sea, muy despectivo. Y se dan cuenta, este no es el hijo del carpintero. Es más o menos nosotros cuando somos muy soberbios y vemos que el portero nos llama la atención, o nos quiere dar clases de vida, o nos quiere decir las cosas que estamos haciendo mal. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos contestado mal por nuestro interior? Está ya comenzando a renegar. ¿Quién es este para que me diga a mí lo que yo tengo que hacer? Si este no es nadie, ¿verdad? Este no es nadie, porque yo soy importante, yo soy un Dios, yo tengo plata, yo tengo apellido, yo tengo el mejor trabajo. A mí nadie me puede decir lo que estoy haciendo mal, ¿verdad? A Jesucristo exactamente le decían lo mismo, hermanos. Y por esa razón no podían soportar que Jesús le diga: yo vengo del reino de los cielos, soy hijo del Padre. Una de las cosas que más me impacta, a mí me impacta es cuando en un momento los evangelios cuentan que Jesús caminaba y él le dijo a los fariseos y los escribas, se lo dijo muy de frente: yo vi la fundación del mundo y yo vengo antes, yo existía antes que Abraham. Ustedes saben esa declaración tan fuerte. Y cuando los fariseos escucharon eso, cogieron piedras y comenzaron a perseguir a Jesucristo para matarlo. Porque ¿cómo es posible que un pobretón que nació en un pesebre, ¿verdad?, hijo de un carpintero honesto y sencillo y pobre, que andaba quizás en burros, no sé, en camellos, puede venir a decir que tú estás o estás desde la fundación del mundo y tú eres antes que Abraham? No podían soportar eso. Y por eso es que los señores judíos, que son nuestros hermanos, ¿verdad? Y otra aclaración, los judíos no mataron a Jesús. Ojo, a Jesús lo matamos nosotros mismos. Porque ellos eran pecadores como nosotros. Cuidado, señores. Cuidado, vamos a caer en la época de la Inquisición, que mataban a los judíos cuando venían los católicos en la época medieval y les ponían pistola a los judíos para que se conviertan y aceptan a Jesús como su líder, como su rey. Y a punta de pistola, a punta de cuchillo, a punta de lanza, a punta de espada,
querían que acepten a Jesús como su Salvador. Hoy en día eso no está de moda, eso es un error de los que querían convertir los judíos. De hecho, Papa Francisco, en una de sus declaraciones, de hecho, te lo afirmó, dijo que nosotros como católicos tenemos que dejar en paz a los judíos. No podemos nosotros estar detrás de ellos obligando a los que crean en el Señor Jesucristo. No podemos estar en esa pelea porque nos lleva a tener problemas, de hecho hasta espirituales. Sabrá Dios por qué no lo permite todavía. Han pasado 2000 años y la gente sigue sin creer que Jesús resucitó entre los muertos. Y eso es lo que realmente hace que nosotros sigamos esta fe. Jesús está vivo. Jesús resucitó. Cada vez que nosotros vamos al sacramento de la comunión, estamos recibiendo su cuerpo y su sangre. Y el que lo cree vivirá eternamente. Qué bello sería morir de millón maneras. Pero imaginémonos de que nos acostamos esta noche y mañana no nos levantamos. Nos da un infarto. Muerte súbita. Qué lindo para los que se quedan en la tierra saber que Él se fue con Cristo. Qué tranquilidad, ¿no? Para nuestros familiares, nuestros amigos. Él se fue con Cristo. No solo porque lo predicaba, no solo porque hablaba bien de Él o daba testimonio de Él. No, porque ese me enseñó la fe con su ejemplo. Se declaraba pecador como yo, no era perfecto, era imperfecto. Un hombre que quiso vivir sencillez y humildad, y sin embargo sé que el domingo pasado comulgó, se fue con Cristo. Gloria a Dios. Nadie tendría que llorar. Nadie tendría que ponerse triste. Porque sabemos que nuestro pariente, nuestro amigo, incluso hasta nuestro enemigo, está en el cielo. Y está en el cielo, va a orar por la humanidad, va a orar por nosotros, porque hay una amistad. Hay una relación familiar, una relación sanguínea, voy a llamarlo así. Entonces, queridos hermanos, para llegar al final, es mi obligación, mientras yo esté en este grupo y a cargo de esto, de todas estas charlas, conversatorios, que no veamos el nacimiento del Señor Jesucristo como una mera decoración. No veamos el árbol como una decoración. No nos esforcemos por contratar al decorador más famoso o al que más caro me cobra para que me decore el árbol, porque yo no tengo tiempo y no tengo sus detalles para que lo decore y le ponga todas las bolas, los frutos, la corona, la estrella, todo lo que tú quieras. Los foquitos. Bien, si hacen eso, gloria a Dios, pero ofrézcanle a Jesús ese pesebre, porque Él está ahí, es un recordatorio de su nacimiento. Ofrézcanle a Jesús ese árbol y dile: yo quiero ser como ese árbol, frondoso, lleno de hojas, fuerte, lleno de fruto. Porque este fruto bueno yo te lo voy a entregar a ti, Señor. Es para ti, no es para mí. Porque lamentablemente todos caemos en ese mismo error. Cuando tenemos la oportunidad de acumular riquezas, ahorros, dinero, no estoy diciendo que sea algo malo, pero comenzamos a sentir la seguridad que tenemos en el dinero. Y cuando tenemos que hacer que el dinero trabaje para Dios, decimos que no. Ejemplos: tenemos un negocio y podemos hacerlo crecer. Y cuando yo hablo de crecer, estoy hablando de que yo contrate más personal, ¿verdad? Pero no, yo no quiero contratar más personal porque me quiero ahorrar los décimos, estoy harto de eso. No quiero pagar IES, estoy harto de eso. Y esta plata yo mejor me voy a viajar con mi esposa, o mejor me compro otra casa, y todo lo que hago es trabajar para mí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, solo les pongo un ejemplo. Cuando yo comienzo a crecer económicamente, debo de pensar en el bien común. Ese empresario, al trabajar en el bien común, multiplicando el bien común, estamos dando frutos a Dios.
Frutos a Dios no simplemente que yo saque la billetera y le regale $1 que está en el semáforo. Eso es un error. Si Dios te dio dones, talentos, genialidad, inteligencia y sabiduría, ese carisma, hasta cierto punto ese vicio de inventar cosas, no es para tu propio beneficio, simplemente se lo ofreces a Dios. Y ahí es cuando Dios te toma en cuenta y te multiplica al 100 por 1 lo que tienes. Porque nadie de los que está aquí, y quizás vio por experiencia, cuando han pensado como egoísmo y creen que todos ustedes y que ustedes nacieron inteligentes porque ustedes son unos cracks o porque mi abuela es inteligente y el ADN se me pasó, están equivocados, señores. Porque por raza no hay inteligencia. Perdónenme. Yo he visto gente de raza quizás, entre comillas, superior a nosotros y son brutos. Y veo gente muy humilde, de raza inferior, muy inteligente y más feliz que nosotros. Y sin embargo, gente que piensa en multiplicar el bien. Usted vaya, era para una Semana Santa. Quiero que usted vaya a todos los lugares donde pueda haber en Guayaquil una sede de otras religiones. Quiero saber cuántas religiones tienen sede en Guayaquil. Me dieron 15 días para hacer esa investigación. El diario Expreso, Galo Martínez Machado, quizás alguien lo conoce, que ya falleció. Hice la investigación y en verdad aquí había muchas religiones con sus sedes, muchas. Budistas, islamistas, testigos de Jehová, etc. Y tenían iglesias, estaba la fe Bahá'í. Y cuando llega esa información a un hombre que no cree en Dios, empieza a hacerse preguntas. Entonces las preguntas que yo me hacía es, tanta gente está equivocada en este mundo, decía yo, ¿no? Entonces, luego tuve que trabajar con el diseñador gráfico para saber cómo ilustrar la página, porque me dio una página completa. Entonces, yo le dije al diseñador, mira, hagamos algo. Imagínate un océano y cada una de las religiones son como puntos que nacen y haz un dibujo de un río y otro río, pero cada río tiene una forma distinta de llegar a ese mismo océano. Y los diseñadores, Ronald no me deja mentir, pero ellos son especiales. No, eso no sirve aquí. Eso no sirve. Yo te voy a ilustrar de otra manera esto que está diciendo. Y finalmente se hizo de otra manera. Pero en mi mente quedó eso. Quedó que las religiones son como ríos que conducen a un mismo océano. Y ese océano es Dios. Bueno. Pero sí puedo decir que Dios es perfecto y a la vez a veces no comprendemos sus decisiones. Sabrá Él por qué decidió que sea hace 2000 años, ¿verdad? Y lo más lindo, el regalo más grande que podemos tener después de la venida del Señor Jesucristo es que nosotros ya no necesitamos ir a una montaña a orar. Ya no necesitamos estar físicamente en Israel orando. Ya no necesitamos estar en el templo de Salomón. Si lo construyen bien, si no también. Jesús está en todos lados. Usted puede estar manejando su carro, puede estar en el bus, en el taxi, puede estar orando en su interior, porque si usted lo recibió en el bautizo y lo confirmó en su confirmación, y si nació de nuevo porque pecó feo, ¿verdad? Jesús está ahí y Él está en tu corazón. Y si Jesús está contigo, Dios está contigo. El que se acerca a Jesús es porque Dios lo envía. Ojo con eso. El que se acerca a Jesús y Jesús lo acerca es porque Dios lo envía. Dios Padre toma esa decisión, dice la Escritura. Entonces, tenemos que también analizar ese regalo de Dios. Y no quiero decir con esto que no necesitamos ir a la iglesia. Ojo, no estoy diciendo eso porque cuando vamos a misa los domingos estamos celebrando un memorial para agradar a quién, a Dios Padre, por el sacrificio que hizo su propio Hijo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Pero ya no tenemos que hacer tanto esfuerzo y caer en esa hipocresía que cayeron muchos religiosos en la época
de Jesús, ¿verdad? Que se latillaban, se rompían las vestiduras, ¿verdad? Se rapaban la cabeza y hacían cosas buenas por fuera, pero por dentro estaban podridos. Bueno, creo que hemos llegado al final